La realidad no es un sueño y el sueño no es la realidad. Es una conclusión de mi cerebro torcido. Abuelos, cuenten un cuento. Abuelos, cuenten un cuento. Abuelos, cuenten un cuento. Abuelitos, cuéntenos 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 un cuento. Hoy iniciaremos el primer capítulo del Principito, autor francés Anthony de Saint. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron: ¿por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es cansador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí pues elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así en el curso de mi vida muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Abuelitos, cuéntenos un cuento. Buenas tardes, queridos niños y querida audiencia. Soy la abuela emérita. Quiero el día de hoy deleitarlos con el cuento El Principito. Vamos en el segundo capítulo. Vivía así solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte.
pues tenía agua de beber para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense pues mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía: por favor, píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero. Me puse en pie de un salto como herido por un rayo. Me froté los ojos. Miré a mi alrededor y vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienes el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo, pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron que mi carrera de pintor a la edad de 6 años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré pues aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido. A 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabra, le dije: ¿pero qué haces tú aquí? Y él respondió entonces suavemente, como algo muy importante: por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática. Y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, me respondió, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los 2 únicos dibujos que yo era capaz de realizar. El de una serpiente boa cerrada, y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito: no, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero. Dibujé un cordero, lo miró atentamente y dijo: no, está muy enfermo. Haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia. ¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Rehice nuevamente mi dibujo
fue rechazado igual que los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motel. Garrapateé rápidamente un dibujo. Se lo enseñé y le agregué: esta es una caja. El cordero que quieres está ahí adentro. Con gran sorpresa, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó: bueno, no tan pequeño, está dormido. Y así fue como conocí al Principito. Muchas gracias, queridos niños. Espero haya sido del agrado de ustedes. A continuación vamos a dar lectura al tercer capítulo del libro El Principito, de Anthony de Saint-Exupéry. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El Principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por vez primera mi avión, no dibujaré mi avión por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó. ¿Qué cosa es esa? Eso no es una cosa, eso vuela. Es un avión, mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó: ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, qué curioso. Y el Principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio, y añadió: entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente: ¿tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Es cierto que encima de eso no puedes venir de muy lejos. Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente me respondió: lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa. Sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocarle al Principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá, quién sabe dónde, y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho, camino, adelante. Entonces el Principito señaló con gravedad: no importa, es tan pequeña mi tierra, y agregó, quizás, con un poco de melancolía: derecho, camino, adelante. No se puede ir muy lejos. Abuelos, cuenten un cuento. Hoy les compartiré la lectura del cuarto capítulo del libro El Principito de Anthony de Saint-Exupéry. De esta manera supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, existen otros centenares de ellos tan pequeños a veces que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de esos planetas,
le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el Principito era el asteroide de B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores somos así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea. Entonces, el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920 y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre la esencia del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefiere. Les gusta coleccionar mariposas, pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solamente con esos detalles creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo era esa casa. Es preciso decirles, he visto una casa que vale 100,000 pesos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡oh, qué preciosura de casa! De tal manera, si les decimos, la prueba de que el Principito ha existido está en que era un muchachito encantador que reía y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que existe. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos, el planeta de donde venía el Principito era el asteroide B612, quedarán convencidos y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay por qué guardarle rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me hubiera gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado, por ejemplo, decir: era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, hubiera parecido más real. Porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Y si intento describirlo aquí es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y yo puedo llegar a ser como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro, a mi edad, ponerse a aprender a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada a la edad de 6 años. Ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecido posibles, pero no estoy muy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien y otro no tiene parecido alguno. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el Principito es demasiado grande y allí es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Titubeo sobre esto y lo otro y unas veces sale bien y otras mal. Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes, pero habrá que perdonármelo, ya que mi amigo no me daba nunca muchas explicaciones. Me creía semejante a sí mismo y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He decidido envejecer.